Bueno, muy bien, queridos hermanos, estamos listos para arrancar con otra enseñanza más de la serie sobre la conciencia. Hemos considerado enseñanzas anteriores, la conciencia, qué es la conciencia, cuál es la función de la conciencia, cómo debemos escucharla, y también vimos que nuestras conciencias necesitan ser limpiadas por la palabra de Dios, por la sangre de Cristo, por la confesión de nuestros pecados. También aprendimos que cuando no escuchamos nuestra conciencia, ella se cauteriza, ella se insensibiliza. Aprendimos que una vez que nuestras conciencias han sido limpiadas por el poder de Dios, por medio de su palabra y del Espíritu Santo, debemos mantener nuestras conciencias purificadas. Y nuestras conciencias cada día deben ser purificadas por la lectura de la palabra, por el análisis de ella, por incorporarla en nuestra vida, por hacerla parte de nuestra vida y para que nuestra vida se rija pura y exclusivamente a través de este hermoso libro, la palabra de Dios. Y hoy, la enseñanza de hoy es el título: conciencias limpias, conciencias puras por el poder de la palabra de Dios. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Les invito a que vayamos, por favor, a la lectura de la palabra. Salmo 84, verso 4. Salmo 84, verso 4. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así dice el versículo 4 del Salmo 84. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Hermanos, este salmo hace referencia, ubicándonos en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando las personas en el tiempo del tabernáculo permanecían en el tabernáculo, en el tiempo del templo, ya una vez llevada a cabo la construcción del templo, en el templo, y entender que podemos encontrarnos con Dios, nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial, en cualquier momento. Podemos encontrarnos con Él en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pero lo muy importante que debemos aprender y recordar y practicar es que debemos saber que asistir al lugar donde se congrega la Iglesia de Cristo hoy, en la actualidad, en esta dispensación, nos ayuda. Nos ayuda a alejarnos del bullicio, nos ayuda a alejarnos del mundo, de su sistema corrompido, de su sistema nocivo. Y cuando estamos aquí, en el templo donde se reúne la iglesia, podemos meditar en la palabra, podemos leerla, podemos estudiarla, podemos comentarla, podemos orar con tranquilidad. Y es muy importante que entendamos que este lugar, el templo, donde se reúne la iglesia de Cristo, es un lugar donde usted se tiene que sentir más seguro, hermano, donde se tiene que sentir más cómodo. Es un lugar donde usted tranquilamente puede agarrar un día y venir, encerrarse a orar, a hablar con Dios, no solo los días de reunión. Es muy lindo también que adoptemos el hábito de venir y tranquilamente, en el momento que usted quiera, en un intervalo antes de empezar la reunión, arrodillarse en algún lugar, sentarse en algún lugar, orar. Orar, puede hacerlo. Porque en la presencia del Señor encontramos gozo, en la presencia del Señor encontramos y experimentamos la paz. Pero más allá que el Señor está presente en nuestras vidas, aquí, en este lugar donde se reúne la iglesia de Cristo, está presente el Señor. Amén.
Y en ningún otro lugar vamos a encontrar más paz, más gozo y experimentar la presencia del Señor que aquí, en este humilde edificio. Aquí está el Señor. Y por eso es que no debemos faltar. Por eso es que debemos asistir. Porque acá encontramos gozo. Acá encontramos la presencia de los hermanos para orar. Glorificamos a Dios aquí a través del canto, a través de las alabanzas, a través de la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, pero de la comunión con el Señor y la comunión entre nosotros, los hermanos. Ya van a entender el por qué comenzamos con estos versículos. Fíjense, el Salmo 65, verso 4. Lo que dice la palabra de Dios en este Salmo 65, verso 4. Dice, bienaventurado también. Recuerden que bienaventurado es súper feliz, más que feliz. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Es importante que atrios se puede traducir como patio, como aldea, como azotea, como campamento. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Claro que cuando se refiere a atrios se refiere a los patios del templo. Se refiere a la persona presente allí en el templo, experimentando, contemplando la presencia de Dios, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en esta dispensación, en esta era, en este tiempo, hermanos, podemos decir, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Tenemos la iglesia, somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. ¿Es consciente de eso? Usted es la iglesia de Cristo, hermano, hermana. Yo soy la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos la iglesia de Cristo por la cual el Señor murió en la cruz, por la cual Él dio la vida, la amó de tal manera que entregó su vida por la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y gracias a eso tenemos hoy en día el acceso a Dios. El acceso a Dios de vivir en los atrios del tabernáculo. Hoy no tenemos el tabernáculo, tenemos la iglesia. Tenemos patio, no es muy grande, pero tenemos patio, muchas veces hacemos la reunión ahí. Tenemos aquí el saloncito donde nos reunimos. Y tenemos, hermanos, este privilegio, esta bendición. La misma bendición y el mismo privilegio que tuvo ese pueblo que Dios escogió. Pero principalmente ese grupo de israelitas de la tribu de Leví, que Dios los escogió para servirle a Él como sacerdotes en el tabernáculo. Nosotros tenemos ese mismo privilegio. El mismo privilegio. Porque todo aquel que ha creído en Cristo es sacerdote, es sacerdotisa en sus casas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Fíjense que ellos, los sacerdotes, eran los únicos que podían entrar, eran los únicos que tenían el acceso a los lugares santos en donde moraba la presencia de Dios. Fíjense si no es un privilegio. Debido a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, debido a su sacrificio, hoy en la actualidad, todos los creyentes, todos los hijos de Dios tenemos el acceso personal a la presencia de Dios en cualquier parte, en cualquier momento. Aquí en la iglesia, pero también en la casa, en el trabajo, en la calle. Porque nos podemos presentar confiadamente hoy ante el trono de la gracia por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz a nuestro favor. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No es grandioso? ¿No somos inmensamente privilegiados, hermanos? Fíjense ustedes que el título de la enseñanza, como les decía al principio, es conciencias limpias, conciencias puras, por medio de la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 10.
Hebreos capítulo 10. Dice así la palabra de Dios, desde el versículo 23. Dice: mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y es importante que leamos el 22 también, porque dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La otra traducción lo dice así: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Hermanos queridos, fíjense ustedes el valor, la importancia de asistir a la reunión a la iglesia. Primero, que es un mandato. Segundo, que es un privilegio. Tercero, que en el creyente genuino, nacido verdaderamente nuevo, debe ser un deseo. Debe ser un deseo. Deseo que debe anhelar cumplir por encima de todo. Pero yo aquí enumeré algunos de los privilegios que nos acompañan en nuestra vida nueva en Cristo, y algunos de los privilegios que tenemos de acuerdo a estos versículos que hemos leído. Miren, primero, de acuerdo a lo que hemos leído, y si ustedes leen después en sus casas el capítulo completo, primero tenemos acceso personal y libre a Dios por medio de Cristo. Y no solo eso, podemos acercarnos a Él sin un sistema complicado de sacrificio, ninguna cosa rara, porque ya el Señor hizo el sacrificio por nosotros. O sea que por eso dice la Escritura que nos podemos presentar confiadamente ante el trono de la gracia. Ahí recién habíamos leído el versículo 22 que aclara en qué forma nos debemos presentar ante el trono de la gracia, ante Dios. Dice: directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza o certidumbre en Él. Es cómo debemos hacerlo, presentarnos ante Dios con un corazón sincero. Segundo, podemos, al venir a la iglesia, al reunirnos, cada vez que nos reunimos, aunque no nos demos cuenta, estamos creciendo en la fe. Estamos creciendo en la fe. Estamos venciendo dudas, estamos venciendo interrogantes, estamos profundizando nuestra relación con Dios cada vez que venimos a la iglesia. Más allá de venir a honrarle, más allá de venir a cumplir con el mandato, los beneficiados somos nosotros cuando venimos a la iglesia, y el glorificado es el Señor. Tercero, al venir a la iglesia podemos disfrutar el estímulo de los demás. Yo vengo acá a la iglesia y disfruto el estímulo de cada uno de ustedes. Y si no vengo, actúo egoístamente de quitarles la posibilidad de yo brindarles mi estímulo a ustedes. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Cuarto, tenemos el privilegio de poder adorar juntos, como iglesia que somos,
al Señor aquí en el templo donde nos reunimos. Fíjense ustedes, qué maravilloso. ¿Lo había considerado alguna vez de esa forma, hermano? ¿Lo había visto de esa manera? Tenemos acceso personal a Dios por medio de Cristo. Podemos acercarnos a Él sin ningún inconveniente. Podemos crecer en la fe cuando nos congregamos. Podemos disfrutar del estímulo de los demás. Podemos ayudar a los demás. Podemos adorar juntos. Y el verso 25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La otra traducción dice: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos. ¿A qué venimos a la iglesia? A animarnos los unos a los otros, a crecer juntos, a aprender juntos. Un amigo mío diría: venimos a desburrarnos juntos, porque todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo y aprendo con ustedes, hermanos. Fíjense ustedes que el no asistir a las reuniones en el templo, hermanos, estamos perdiendo el estímulo. Estamos despreciando el estímulo. Estamos despreciando y desperdiciando la ayuda que Dios nos puede brindar a través de las Escrituras, pero también a través de otros hermanos en Cristo, a través de otros creyentes. Porque cuando venimos aquí, nos reunimos también para anunciar nuestra fe. Es una evidencia cuando venimos aquí de que estamos anunciando nuestra fe. Y venimos a fortalecernos también los unos a los otros en el Señor. Entonces, ¿cómo voy a mantener? Estamos conscientes de que nuestra conciencia desde el día que creímos en Cristo ya fue limpiada, ¿no es cierto? Que cada día limpiamos nuestra conciencia, que cada día nuestra conciencia es purificada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? Bueno, eso lo hacemos, cada día lo debemos hacer en nuestro hogar, en nuestra casa. Tener esa vida, esa conducta, tener esa disciplina de leer la palabra, de estudiarla, de meditarla, de practicarla, de hablar con Dios. Porque sabemos que de nada sirve que leamos la palabra, la estudiemos si no oramos, no le pedimos al Señor que nos ayude a entender. A través de la oración le pedimos sabiduría, capacidad para discernir. Pero están las reuniones en la iglesia, o las reuniones que la iglesia organiza. Porque los cristianos, como lo he dicho alguna vez, no somos llaneros solitarios. La vida cristiana es en grupo. La vida cristiana no es una vida individualista. Tenemos que aprender a convivir entre los hermanos. Más allá de que cada uno en lo personal se edifica, purifica su conciencia, tenemos las reuniones para hacerlo todos juntos. ¿Sí? Para que nuestra conciencia cada día sea purificada, para que sigamos creciendo, hermanos, debemos reunirnos, no debemos desperdiciar el privilegio y la posibilidad que el Señor nos da de venir libremente. Yo no tengo que estar armado, ustedes no tienen que estar armados, como en otros países, en el sur, más que todo Estados Unidos, que tienen que estar los pastores armados. Tienen que tener hermanos que están en la puerta armados, para que no vaya a ser que entre alguna persona con otra idea o alguna persona con algún tipo de desequilibrio mental con una ametralladora, como yo ha pasado otras veces. No quiero entrar en más detalle porque no es el tema, pero estamos tranquilos acá. Cuando salgamos del templo, nadie nos va a esperar para llevarnos presos, seguir para matarnos. Entonces aprovechemos esta libertad, aprovechemos este privilegio. ¿Por qué? Porque necesitamos esto. Necesitamos reunirnos, necesitamos congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos acercando, nos estamos aproximando a la venida del Señor Jesucristo, a llevar su iglesia. Sabemos que lo que se va a producir, el siguiente acontecimiento escatológico, no es la venida del Señor, porque no va a poner sus pies en la tierra, pero nos vamos a encontrar en el aire, en las nubes con Él. Se va a llevar a cabo lo que se llama el arrebatamiento, hermanos. Él va a venir a llevar su iglesia, para que la iglesia no experimente lo que será la tribulación y la gran
tribulación. Entonces, hermano, antes de que ocurra este acontecimiento, la iglesia va a encontrarse con problemas espirituales, con tribulaciones, con persecuciones. Hay muchas persecuciones encubiertas. No libremente de que nos están corriendo libremente por la calle para matarnos. Hay otro tipo de persecuciones que ya estamos experimentando. No sé si ustedes se habrán dado cuenta. De una u otra forma. Que tampoco quiero ahondar, ni tampoco lo mucho menos que quiero hacer política. Porque en la iglesia no venimos a hacer política, sino que venimos a aprender de Dios y de su palabra. Y en estos últimos tiempos, las fuerzas anticristianas, por no decir las fuerzas malignas, hermanos, crecen en intensidad. Y eso se ve, se nota. Entonces, cuando enfrentamos dificultades, porque todos tenemos dificultades, enfrentamos problemas, es cuando más tenemos que reunirnos. Yo he escuchado muchas veces decir por allí, no fui a la iglesia porque ando con problemas. No fui a la iglesia porque no me sentí bien, estaba medio bajoneado. No fui a la iglesia porque... Hermanos, por favor, por el amor de Dios, cuando más mal estamos, es cuando más tenemos que venir al hospital de nuestras almas y nuestros corazones. Cuando más mal nos sentimos, cuando más tenemos que venir y estar aquí en la iglesia. Este es nuestro hospital. Venimos a ser reconfortados, a ser animados, a ser exhortados. No nos olvidemos de eso. Que la palabra de Dios limpia y purifica nuestras conciencias, pero debemos venir a la iglesia. Y a medida que surgen los problemas, a medida que surgen las dificultades, que se presentan las pruebas, que se presentan los obstáculos, nosotros, la iglesia de Cristo, debemos hacer un mayor esfuerzo, hermanos queridos, por ser fieles al Señor en la asistencia a la iglesia. Cuando usted le quiere ser fiel al Señor, cuando yo le quiero ser fiel al Señor, es cuando más problemas vamos a tener. Cuando más imprevistos nos van a surgir. ¿O no le pasa alguna vez? Que está por venir a la iglesia, cae el vecino, cae un familiar, cae un pariente. Y ahí es donde tenemos que tener la suficiente madurez espiritual para aprender a decir, no, el Señor está primero. Yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que asistir a la iglesia. ¿O no le ha pasado cuando alguna vez tiene que ir al Funes a repartir tratados? Que tal vez surgen problemas, acompáñame al médico, porque es tan astuto el enemigo. Por eso es importante conocer el enemigo que tenemos, para conocer sus maquinaciones. Y la palabra de Dios lo describe. Es el padre de mentiras. Y nos vienen y nos sensibilizan. Hermanos, aprendamos a mantenernos firmes, no fluctuar. Acompáñame al médico, lo lamento, vas a tener que buscar a alguien más, pero yo ahora estoy comprometido, tengo que ir a entregar tratado para el Señor. Voy a parecer grosero, voy a parecer tosco. Yo no tengo que dar cuenta a los hombres, sino al Señor. Yo tengo que agradar primero al Señor. Pero eso se requiere madurez, para eso se requiere madurez espiritual. Crecimiento espiritual, fidelidad al Señor, santidad personal, temor al Señor, deber con el servicio al Señor. Y eso lo logramos mientras más venimos a la iglesia, mientras más aprendemos y mientras más crecemos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, en conclusión, debemos congregarnos por sobre todas las cosas. Debemos venir a la iglesia por sobre todas las cosas. ¿Qué nos puede impedir venir? Una cirugía, como el hermano que está con una cirugía. ¿Qué nos puede impedir? Que no podamos caminar, estemos postrados en una cama. ¿Qué nos puede impedir venir a la iglesia? De que tengamos un compromiso laboral y bueno, no lo podemos interrumpir ese compromiso, porque también es un testimonio allí, ¿no? De no fallar. Eso es lo que me puede impedir venir al Señor, venir a la iglesia a compartir la palabra del Señor. De ahí
otras cosas, tengo que aprender a decir que no. El Señor está primero. Los primeros que se enojan son los familiares. Pero ¿saben qué? El mantenerse firme en esa postura, a futuro, va a ser para la gloria de Dios. Porque cuando yo flaqueo y accedo tal vez a un requerimiento de un familiar o de un amigo, compañero de trabajo, lo que sea, y no vengo a la iglesia, de cierta forma estoy siendo de tropiezo para esa persona. Porque un día esa persona va a conocer a Cristo, seguramente. Le va a decir, vos me dabas, porque a mí me pasó alguna vez, que en realidad yo le reproché a una persona de por qué no me había dicho tal cosa. Puede ser que el día de mañana una persona nos reproche, una persona por la cual dejamos de venir a la iglesia, por ejemplo. Entonces, hermanos queridos, necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos, la iglesia necesita reunirse. Estamos en tiempos difíciles, en etapas difíciles, estamos en los últimos tiempos, tenemos que reunirnos, somos pocos, tenemos que estar aquí. ¿El Señor añadirá o no? Hubo momentos en los cuales la iglesia estuvo llena. Hubo momentos en los cuales estábamos de la puerta hacia afuera porque no había más lugar. No vamos a entrar en detalles, pero hoy estamos aquí por la gracia del Señor. Y tenemos que mantenernos sin fluctuar. Tenemos que mantenernos firmes, es decir, inamovibles en lo que confesamos con nuestros labios y en lo que hemos creído en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando nos congregamos, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Nos ayuda, vuelvo a repetir, y voy a ser reiterativo, como lo dije el martes pasado, porque son detalles, realidades que debemos tener en cuenta. Al congregarme, estoy manteniendo mi conciencia purificada, porque recibo palabra de Dios. Al venir a la iglesia, obtengo limpieza espiritual, renovación espiritual, porque la palabra de Dios renueva, transforma, convierte. Al venir a la iglesia, crezco en la fe, porque dice la palabra de Dios que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al venir a la iglesia, afirmo, afianzo y estoy seguro de la seguridad de la salvación, valga la redundancia. Al venir a la iglesia, obtengo estabilidad espiritual, emocional, existencial, al venir a la iglesia. Y entre tantas cosas, cuando asisto a las reuniones, estoy aprendiendo a retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Hermanos queridos, pero para congregarnos, para cumplir con lo que debemos hacer como hijos de Dios, necesitamos un acercamiento personal a Dios. ¿Qué dice Santiago 4:8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo es eso? Si ya somos hijos de Dios, ¿cómo puede ser que necesitemos acercarnos a Dios? ¿Sabe qué? Podemos ser hijos de Dios, sí, efectivamente, podemos ser hijos de Dios y estar lejos de Él. Y por ende Dios estar lejos de nosotros. ¿Lo había pensado? ¿Lo había visto de esa manera? ¿O no lo había visto nunca? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo puede un cristiano acercarse a Dios? Por medio de la oración, qué hartante el pastor, ¿no? Por medio de la oración, de la lectura de la palabra, el congregarme, el servir. Santiago 4:8, lo vamos a leer de versículos anteriores a Santiago, no solo del 8. Miren, lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Les pido que por favor me sigan con la lectura de la palabra. Santiago 4, verso 1 al 10, dice, habla de la amistad con el mundo, dice aquí el título en mi Biblia. Santiago 4. Y otra Biblia dice acercarse más a Dios.
Santiago 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Fíjense, hermanos, para ir terminando, las cosas que encontramos aquí. Las maneras de acercarnos a Dios. Primer paso para acercarnos a Dios es someternos a Él. Sin sometimiento no tenemos nada. Primero debemos someternos a Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Someteos pues a Dios. ¿Y qué es someternos a Dios? Someternos a Dios es rendirnos a su autoridad, rendirnos a la voluntad de Dios, entregarle nuestra vida, el control de nuestra vida a Él. Y el deseo constante e inquebrantable de seguirle. Eso es someternos a Dios. Segundo, dice resistir al diablo. Vieron que hay un orden. Primero someternos a Dios y recién vamos a resistir al diablo. Vamos a resistir al diablo, resistir sus maquinaciones. ¿Y qué es resistir al diablo? Resistir al diablo es no permitir que Satanás nos seduzca y nos tiente. Veíamos en el Instituto Bíblico cuáles son los enemigos del hombre en la tentación. ¿Alguien lo recuerda? El mundo, la carne, Satanás y nosotros mismos. Muy bien, muy bien. Bueno, fíjense ustedes. Fíjense ustedes qué importante, ¿no? Someternos a Dios, resistir al diablo. Y tercero dice, limpiar las manos. Y también dice, purificar vuestros corazones. El limpiar las manos no es que debemos lavarnos las manos. Debemos lavarnos las manos. Pero no se refiere a eso. Se refiere a nuestras acciones cotidianas, nuestras acciones constantes. Cuando dice purificar vuestros corazones, se refiere a cambiar nuestros motivos y nuestros deseos egoístas por motivos y deseos piadosos. En síntesis, lo que quiere decir aquí Santiago es que debemos llevar una vida pura, una vida con una limpieza constante del pecado, y que esa limpieza que cada día obtenemos por medio de la palabra sustituya en nosotros los deseos de pecar, que sustituya los deseos de complacernos a nosotros mismos, que sustituya los deseos de la vanidad, ¿no? Y que aprendamos a experimentar la pureza de Dios por medio de su santa palabra. 4. Afligíos y lamentad y llorad con corazón sincero. Qué aguda, qué punzante la palabra de Dios en Santiago, ¿no? Yo es una de mis epístolas favoritas y realmente creo que es de mucha transformación. Algún día vamos a estudiar Santiago. No lo estudiamos todavía, ¿no? Fíjense, ¿qué quiere decir? Afligir, lamentar y llorar. Llorar. Quiere decir que no debemos tener temor, no debemos tener vergüenza, nada por el estilo, de expresarle a Dios en oración una tristeza profunda por nuestro pecado. Confesarle a Él
lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo mal, pero con una tristeza profunda. Si esa tristeza es profunda, es sincera, es real, vamos a llorar. Seguro que vamos a llorar, porque nuestro espíritu va a estar contrito y humillado. La forma de hacerlo ya sabemos, es a través de la confesión de nuestros pecados, y no solo de la confesión de nuestros pecados, sino de abandonar nuestros pecados. Cuando abandonamos nuestros pecados, porque verdaderamente ha habido arrepentimiento. Y el abandonar nuestros pecados se refiere no solo a los internos, sino también a los externos. Pecados internos y externos. Externos son los visibles, los que están a los ojos de los demás. Y los internos son los que nadie ve. Los que solo nosotros y el Señor sabemos. Y quinto, muy importante, ¿cómo empiezan estas 5 maneras? La primera es someternos a Dios. Y miren cómo termina el quinta. Humillados. Humillados delante del Señor y Él nos pondrá en alto. Fíjense ustedes que primera de Pedro 5:6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor, con honor. Hermanos queridos, ¿qué es humillarnos? El humillarnos significa reconocer que mi capacidad, que mi actuar, que mi accionar, que el valor que tengo como persona aquí en la tierra no viene por mis méritos, viene solo por Dios, por su poder, por su amor. El ser humilde implica que debemos actuar de acuerdo no a nuestra capacidad, no a nuestro parecer, sino el ser humilde es actuar de acuerdo al poder de Dios, actuar con la guía de Dios, actuar con la dirección de Dios y no con nuestros esfuerzos personales. Eso es ser humilde. Depender total y absolutamente de Dios. Eso es humildad. Eso es actuar con humildad. Hermanos, conciencias limpias y puras por el poder de la palabra de Dios. ¿Estás leyendo las Escrituras? Yo sé que a algunos les cuesta más que a otros. Les voy a dar unas palabras de aliento. Decía días atrás un hermano en Cristo que una iglesia sin estudio de la palabra de Dios no crece. Porque no te olvides que vos y yo somos miembros de la iglesia. Y si un miembro no está bien alimentado, no está bien ejercitado. Y si no está bien alimentado, no está bien ejercitado, no crece. Y muchas veces pasa a ser carga del resto de los miembros. Entonces debes comprometerte con el Señor, no conmigo ni con nadie más, con el Señor, a leer la palabra de Dios. Este hermano decía que en Latinoamérica se da mucho este deseo, esta falta de leer, porque culturalmente nosotros, los latinos, nos caracterizamos por no ser tan afectos o tan amantes de la lectura, como en otros continentes que sí les encanta leer, porque la lectura enriquece. La lectura, como mencionaba recién, un término un poco, tal vez no muy agradable, desburra. La escritura nos ayuda a crecer como crece. ¿Y qué más si leemos la palabra de Dios? El mejor libro, el libro más vendido, el libro más cuestionado también, el libro más perseguido. Entonces te animo a que leas, porque te vas a purificar, tu conciencia va a ser limpia y purificada, y vas a crecer en conocimiento y verdad y en la gracia del Señor leyendo la palabra, siendo disciplinado, teniendo un orden de lectura y de estudio. Pero también debes tener una vida de oración, y también debes congregarte, debes reunirte por sobre todas las cosas. Sabemos que por ahí estamos cansados, sabemos que por allí estamos preocupados, sabemos que por allí
Es más lindo tal vez quedarnos a ver un partido de fútbol, o es más lindo a veces irnos a la cancha, o no sé cuántas cosas por hacer. Ver una novela, ver una serie. Pero nada es más importante que estar en la casa de Dios. Nada es más importante que estar en la casa de Dios. Un partido de fútbol, un club, una novela, una serie, no te va a dar vida eterna. No va a santificar tu vida. No te va a enseñar a gozarte en la presencia de Dios. No te va a enseñar a ser agradecido de las provisiones de Dios. Te debes abocar a Dios. Debes congregarte, debes reunirte. Y cuando no asistes a la iglesia porque por ansia, no mientas. No te olvides que tenemos el Espíritu Santo. Y muchas veces uno, por no ser grosero o avergonzar, no decimos, hermano, me están mintiendo. Pero sabemos que nos están mintiendo o que nos estamos mintiendo. Y la palabra de Dios dice que no nos debemos mentir entre nosotros. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ama y nos da valor y dignidad a pesar de nuestros defectos, de nuestros errores y nuestros pecados. No te olvides, el Señor Jesucristo lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con vos, Él está conmigo, está con nosotros el Señor. ¿Lo crees que es así? Está con nosotros para amarte, para consolarte, para enseñarte, para comprenderte, para protegerte, para transformarte. El Señor está con vos. Y el Señor quiere que crezcamos, que cada vez lo conozcamos más y que no suframos las consecuencias de nuestra desobediencia. Así que pone primera, segunda, tercera y ponete en marcha. No dejes de congregarte, porque cuando venís a la iglesia, tu conciencia es limpiada, es purificada y creces en el conocimiento de la gracia y de la verdad. Amén. Señor les bendiga. Oramos. Padre celestial, amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por tus exhortaciones. Gracias por tu palabra de ánimo, de aliento. Y gracias porque por medio de tu palabra nos santificas, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a pensar y tratar de dimensionar cuánto nos amaste, que entregaste a tu Hijo. Y cuánto nos amas cada día, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por serte infieles. Perdónanos, Señor, por ser poco sinceros, por ser mentirosos. Perdónanos, Señor, por ser insolentes, pecando contra ti y contra tu iglesia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que a partir de esta tarde seamos cristianos fuertes, cristianos consolidados, cristianos que llevemos frutos, cristianos que verdaderamente contagiemos a otros el querer conocerte y el querer experimentar tu amor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Padre amado, bendice tu iglesia aquí en Mirador del Lago. Ayúdanos a mantenernos firmes, sin fluctuar. Ayúdanos a escuchar nuestra conciencia y a oír la voz de tu Espíritu Santo, hablándole a ella. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas presentes en esta tarde. Tú sabes qué hay en este momento en cada corazón y en cada mente. Obra en sus vidas. Por favor, bendícelos con conocimiento, bendícelos con la obediencia y con el deseo de servirte y serte fiel hasta la muerte. Bendice cada familia, cada matrimonio. Provee para cada necesidad. Sánales, restáurales, Señor. Y gracias por el privilegio que tenemos de ser tu iglesia. Gracias por habernos sanado de la peor enfermedad que es el pecado. Y gracias porque cada día nos sigues sanando y restaurando.
Sana a los que estén enfermos, Señor, físicamente hablando, por favor. Quita cualquier dolencia, quita cualquier infección, Señor. Sánanos, Padre. Sabemos que a ti te interesa inmensamente también nuestro cuerpo. Ayúdanos a aprender a glorificarte también en nuestro cuerpo, que ya no es nuestro, porque tú habitas en él. Te alabamos, Padre, y te agradecemos por todas tus bondades. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.